realmente cuando entró al orden del día un proyecto de esta importancia y de esta entidad, yo no creía, yo no intuía, ni siquiera sospechaba la deriva que podía tomar el debate. Porque yo creo que un instrumento como este, si es que tenemos de verdad buena voluntad para combatir la corrupción, en primer lugar lo que deberíamos hacer es un análisis de la trayectoria histórica de los diferentes proyectos que han pretendido regular, normar la materia, pero sobre todo ver la disposición de cada una de las bancadas por encima de las diferencias y de las controversias que un tema como este siempre suscita, para que nos dedicáramos a aprobar este proyecto. Lamentablemente, colegas del gobierno, yo no veo en la bancada del gobierno la menor disposición a aprobar este proyecto. En todo caso, nosotros lo vamos a aprobar porque lo vamos a aplicar cuando este gobierno cese y lo vamos a aplicar a fondo. Bien, déjenme un poco explicarles el curso del proyecto, porque yo tuve mucho que ver originalmente con la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que es el instrumento más novedoso que se ha aprobado en Venezuela en esta materia. Durante el gobierno del presidente Herrera, periodo 79-83, comenzamos para castigar la corrupción y recurrimos al Código Penal y vimos que era un instrumento obsoleto, porque el Código Penal venezolano es básicamente el Código Penal Sanardelli italiano de 1889, puesto en vigencia en 1925, modificado parcialmente en 1926, vuelto a modificar en 1964 y después modificado durante el gobierno del presidente Herrera, del presidente Chávez en el año 2005, que es el código vigente. El último fue modificado en 2005. Pero en esta materia se ha quedado muy por detrás y ni siquiera aplicando la interpretación progresiva, es decir, adecuando las normas del pasado, porque son normas viejísimas, las necesidades del presente. Las normas del Código Penal no son eficientes, no son buenas, no dan la talla, pues, para decirlo en lenguaje coloquial. Como quiera que esa realidad también estaba presente, entonces comenzamos a discutir la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que fue novedosísima. Yo recuerdo la parte, perdónenme la referencia histórica, porque es importante para que nos hagamos una especie de composición de la trayectoria histórica del proyecto. La parte general y las disposiciones administrativas las redactó el diputado Gustavo Tarre, y a mí me correspondió redactar la parte sustantiva, adjetiva, penal y las disposiciones finales y complementarias. Creamos la jurisdicción de salvaguarda del patrimonio público, establecimos la pena mixta por vía principal, establecimos los juicios en ausencia y una serie de etcétera, que eran instituciones, la inversión de la carga de la prueba, que eran instituciones novedosísimas en la época, realmente novedosas. Bien, nos empleamos a fondo y además adoptamos el criterio más moderno de cualquier legislación, como los códigos, código penal, código civil. Son cuerpos de leyes metódicos y sistemáticos que tratan una cantidad de materias que después deben ser legisladas por vía especial. Por eso es que, por ejemplo, el Código Civil tiene ley de menores, ley de arrendamiento, ley de hipoteca, etc. Segregamos del Código Penal las normas relacionadas con el ataque, con el combate a la corrupción, las normas de salvaguarda, y elaboramos la ley especial. Fue una ley excelente. De allá para acá ha sufrido sucesivas modificaciones, fundamentalmente nominales. Le cambiaron el nombre y le pusieron otro nombre, ley contra la corrupción, etcétera. Pero básicamente la ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público, que tenemos que resucitar para compararla con el texto de las normas de este proyecto que vamos a discutir, como les digo, constituyeron una normativa novedosísima, porque tomamos como fuente los textos legales más avanzados para la época. Yo recuerdo que utilizamos como fuente el código Banzer, que era el código boliviano, que era muy adelantado en la materia. Utilizamos como fuente también el proyecto de Código Penal de Jorge Sosa Chacín y José Miguel Tamayo, el célebre código de Luis Jiménez de Azul y José Agustín Méndez. Bueno, y tratamos de, con base a la casuística más frecuente que se presentaba, redactar una serie de tipos penales que realmente conformaban un cuerpo legislativo verdaderamente excepcional, que daba para combatir la corrupción. Pero bueno, como decía el procesalista italiano, no hay ley que sea mejor ni que esté por encima del juez que debe aplicarla. La ley era muy buena, pero no se aplicó. Y a medida que fue pasando el tiempo, y ahora más que nunca, es que no se aplica ninguna ley. La ley puede ser deficiente, pero si el juez quiere, la puede aplicar. Y la ley puede ser perfecta, pero si el juez no quiere, no aplica nada. Y eso es lo que está pasando ahora.
Mire, colegas del gobierno, no es para hacer comparaciones odiosas, pero es que en esta época, será por el volumen de recursos que se ha manejado y por el desorden administrativo, crear ministerios, fundir ministerios, subir oficinas, bajar oficinas, lo que ha caracterizado estos 18 años de la administración y en la inmensa, incuantificable masa de recursos que se ha manejado, a los cuales tú le subas la impunidad, es lo que ha traído como consecuencia la hipertrofia de la corrupción que tenemos en este gobierno, que no tiene comparación con ninguna época precedente, aunque ustedes no lo quieran admitir, es así como se los estoy diciendo, pero voy a seguir adelante. Bien, entonces estas normas que tenemos que estudiar y que tenemos que aplicar a fondo, hace falta que todos hagamos el esfuerzo, porque yo tengo que llegar a la conclusión que la inmensa mayoría de los que están en el ejercicio de la actividad política no son ladrones. Y creo que todos quieren un país mejor que el que tenemos. Y caramba, cuando se es gobierno, uno, cuando tiene que cargar ese karma de cargar el costal de un compañero del partido de gobierno que roba y que le echa la culpa a uno cuando uno no roba, eso es muy desagradable y a lo mejor nos ha pasado a todos. Bueno, eso es lo que tenemos que corregir si tenemos buena disposición de hacerlo. Ahora, si nos empeñamos en lo mismo, en estar comparando magnitudes de la corrupción, quién era más corrupto que el otro, etcétera, y si él me denuncia 3 casos, yo lo denuncio 4, no vamos a salir del atolladero. No vamos a salir del atolladero. Repito, el volumen, la masa monetaria que se ha manejado en los últimos años y el desorden administrativo ha hecho que se hipertrofie la corrupción. Y además, les quiero decir una cosa, estas leyes, cuando son severas, así como la permisividad, la permisión legislativa y la impunidad es un estímulo para que la corrupción siga y siga de manera creciente e impune, así también el temor a la sanción, y eso está comprobado penalmente, puede ejercer cierto efecto inhibitorio, porque hay mucha gente que dirá, bueno, caramba, no puedo cometer este o aquel hecho porque voy a ser castigado porque es un tipo penal que está allí y me puede caer encima. Siempre y cuando, repito, se aplique parejo, cada vez que haya una infracción, caiga quien caiga. Entonces, mire, colegas, tenemos chance en la segunda discusión, ya creo que ha habido una especie aquí de desfogue terapéutico, diciendo cada cual lo que quiere. Procuremos empeñarnos en la segunda discusión en la que tenemos que discutir artículo por artículo, hacer buenos tipos penales, blindarlos desde el punto de vista jurídico, examinar cada uno de los elementos del delito para que esos tipos salgan de aquí. Bueno, ojo, y yo recomendaría que ni siquiera mandáramos esto al tribunal, que lo dejemos para después, cuando salgamos de esta cosa, tendremos chance entonces de que esa ley entre en vigencia. Pero pensemos que no, la lucha contra la corrupción no es de esta oposición que va a ser mañana gobierno contra este gobierno que va a ser mañana oposición. Fijémonos como meta el combate sin tiempo de la corrupción, independientemente de quién esté en el gobierno y de quién esté en la oposición. Ojalá que en la segunda discusión logremos este propósito. Muchas gracias, colega.